dos citas que dejan claro que eso es lo que piensa, ¿no? Para él, la evolución es, dice aquí, la modificación del equilibrio de Hardy-Weinberg. Es una frase que no entiende nadie, ¿no? Pero ustedes, que vieron el equilibrio de Hardy-Weinberg, ya le das el golpe mucho más fácil ahora, ¿no? Entonces, Dobzhansky está diciendo, la evolución es la ruptura del equilibrio de Hardy-Weinberg. Y tú sabes muy bien lo que significa decir la evolución es la ruptura del equilibrio de Hardy-Weinberg. Una frase que invito, no creo que sea cierta, pero los invito a decirlo cada vez que puedan. Y lo siguiente que me llama la atención, vamos a ir a la éstasis evolutiva, pero una cita larga. La lees, por favor, empieza en la página 27 hasta abajo. Lees en la 27, donde dice esquemáticamente, es que si hablo y leo, me quedo sin... Solo un punto antes de que comience. En esa página está la teoría sintética de la evolución según Dobzhansky, como tal. O sea, sigan el pensamiento de Dobzhansky, vean la lógica de Dobzhansky, cómo la corta, cómo la divide, y a ver si nos recuerda algo. ¿La puedes leer? Dice Esrich, la extensa cita que sigue proporciona un resumen útil en las propias palabras de Dobzhansky. Perdóname, ¿puedo empezar? Ustedes no lean, ustedes vean, ¿no? Tú sí lee, por favor. Dice Esrich, la extensa cita que sigue proporciona un resumen útil en las propias palabras de Dobzhansky sobre su teoría evolutiva hasta 1937, y comienza la cita que dice: esquemáticamente, los mecanismos de la evolución, según lo ven los genetistas, aparecen como explico a continuación. Los genes, los cambios genéticos, las mutaciones, son la fuente más obvia de los cambios evolutivos y de la diversidad en general. A continuación vienen los cambios de tipo mecánico más groseros, que implican reagrupamientos de los materiales genéticos dentro de los cromosomas. Parece probable, en el momento presente, que esos reagrupamientos pueden, al menos ocasionalmente, afectar al cambio genético en el funcionamiento de los genes mismos, efectos de posición, dado que los efectos de un gen sobre el desarrollo están determinados no solo por la estructura de ese gen, sino también por la de sus vecinos. Finalmente, las reduplicaciones y pérdidas de los conjuntos enteros de cromosomas, o sea, la poliploidía, son importantes como fuerzas evolutivas, especialmente entre algunas plantas. Las mutaciones y cambios cromosómicos aparecen en todo organismo suficientemente estudiado con una cierta frecuencia limitada, y así constante e incesantemente proporcionan las materias primas para la evolución. Pero la evolución implica algo más que el origen de las mutaciones. Las mutaciones y los cambios cromosómicos solo son el primer estadio o nivel de un proceso evolutivo enteramente obediente a las leyes de la fisiología de los individuos. Una vez producidas, las mutaciones penetran en la composición genética de las poblaciones, donde su suerte posterior está determinada por las regularidades dinámicas de la fisiología de poblaciones. Una mutación puede perderse o incrementarse en sus frecuencias en las generaciones que siguen inmediatamente a su origen, y esto, en el caso de mutaciones recesivas, sin que importen los efectos beneficiosos o deletéreos de la mutación. Como veremos después, esta es una referencia a lo que Dobzhansky denomina dispersión de la variabilidad, y después, en 1941, con el conocido término de deriva genética. Las influencias de la selección, las migraciones y el aislamiento geográfico moldean, pues, la estructura genética de las poblaciones con nuevas formas, de conformidad con la ecología y el medio ambiente secular, especialmente los hábitos reproductivos de las especies. Este es el segundo nivel del proceso evolutivo, en el cual el impacto del medio ambiente produce cambios históricos en la población viviente. Finalmente, el tercer nivel es un terreno de fijación de la diversidad ya alcanzada en los dos niveles precedentes. Las razas y las especies, como órdenes separados de individuos, pueden existir solo en tanto se preserven bien diferenciadas las estructuras de las poblaciones mediante algunos mecanismos que impidan su reproducción. El cruzamiento ilimitado de dos o más poblaciones inicialmente diferentes inevitablemente da como resultado un intercambio de genes entre ellos y una fusión consecuente de los grupos antes distintos en una gran agrupación singular
enormemente variable. Un cierto número de mecanismos con los que uno se tropieza en la naturaleza, el aislamiento ecológico, el aislamiento sexual, esterilidad en los híbridos y otros, previenen contra esa fusión de los grupos separados y la decadencia consecuente de la discontinua variabilidad. El origen y funcionamiento de los mecanismos de aislamiento constituyen uno de los problemas más importantes de la genética de poblaciones. Dobzhansky, 1937, página 112 a la 124. Mil gracias. A ver, Dobzhansky, ¿ya vieron? En esa cita se lanza y dice, ¿qué hay? Y primero lo divide en fases. Hay una fase de variabilidad. O sea, el recipiente que nosotros hemos estado haciendo lo inventó Dobzhansky. O sea, si eres Gould, si eres Eldredge, si eres Cathcart, si eres Valentin, si eres cualquier Mayer, si eres cualquier persona que entiende la evolución hoy, es porque Dobzhansky metió a tu cabeza. Salud. Dividir las cosas están primero las cuestiones sobre la variabilidad biológica, cromosómica, genética, tal y tal y tal y tal, las migraciones, y él mete, si se dieron cuenta, la dispersión, es decir, mete la deriva genética a este lado. Y luego dice, siguen las cuestiones de fijación, esto es la selección natural, y después vienen las discontinuidades para la diversidad. O sea, tiene que haber discontinuidad sexual para que haya entonces diversidad de poblaciones. Entonces, si se fijan, está pensando en fenómenos de variabilidad, fenómenos de fijación y fenómenos de diversidad. ¿Soy claro? Lo primero es que hay que ver es Dobzhansky, dice Mayer, o sea, lo pone en la cita, ¿quién hace esto? Bueno, ahora en el descanso voy por un borrador. Y entonces piensa en su metáfora, ¿no? Sí, ¿tienes? ¿Se comprende esta cita? Lo único que no me queda claro es lo de la dispersión. Una vez que ya incluye todo lo de la teoría prácticamente darwiniana, la dispersión es crucial y enseguida voy a ello. Él le llama dispersión de la variabilidad a la deriva genética. De hecho, él descubrió, o sea, razonó la deriva genética como tal, ¿no? Y le puso dispersión de la variabilidad. Y es muy importante. Ahora voy ahí porque ese es el pensamiento de Dobzhansky como tal. Ya que tenemos esto, lo divide virtualmente en dos campos, ¿no? Estasis evolutiva y dinámica evolutiva. ¿Qué es para él la estasis evolutiva? Son, ¿cómo? Toda la parte darwiniana. ¿Toda la qué? La parte darwiniana de la No. La variabilidad. La parte darwiniana es la dinámica evolutiva. Pero qué bueno que tengas la síntesis en genética y mecanismos de fijación. Pero justamente la dinámica, lo que él llama la fisiología de la naturaleza, que es, claro, es todo lo que ocurre en las poblaciones, la mortandad diferencial, la vejez de unos, la reproducción de otros, lo que es como la fisiología de la naturaleza. Me parece que es una metáfora afortunada, pero complicada, ¿no? No sabría cómo, pero justamente le llama dinámica a las cuestiones causales. La estasis evolutiva, le llama estasis evolutiva, y son las primeras 100 páginas de su libro, que es en donde dice, miren, vean cómo es la genética, ¿no? Pero le llama estasis evolutiva a las mutaciones puntuales, a las mutaciones cromosómicas, a los entrecruzamientos, a los fenómenos de poliploidía y diploidía, es decir, que un tramo del ADN se replique o que el genoma entero se replique o que varios tramos del genoma se repliquen. Le llama mucho la atención toda la variabilidad y es la primera vez que se categoriza de esa manera. Eso es importante del libro porque ahorita lo escuchamos, pero él es el primero que dice, a ver, llamémosle mutaciones puntuales, a las mutaciones que tienen que ver con un carácter. Acuérdense que él no está en las bases nitrogenadas ahí, luego resultó que las describió como tal, ¿no? Una mutación puntual, lo sabemos que es.
Pero él pensaba, hay mutaciones puntuales, o sea, pequeñas mutaciones en concreto, cambios en la estructura de la información, que son específicos de alguna parte de la información, sea donde resulte estar esto, pues, o sea, en los genes por el momento, que es distinto que hablar del entrecruzamiento de los genes o de los fenómenos de multiplicación o de lesión de partes del genoma. Está categorizando la variabilidad, pero además está llamándole estasis evolutiva porque no supone que ahí hay causas, no supone que ahí hay determinismo. Pase lo que pase, las mutaciones son azarosas. Hay determinismo, a ver, ya lo hablamos, ¿no? Si te vas a Chernobyl, mutan más tus genes, entonces eso es determinante. Mutan al azar, mutan, y lo que sí es que lo más seguro es una melcocha, porque pues, si yo tengo una cosa ordenada de fichas y les hago así y se mueven al azar, pues no se hace otra belleza, ¿no? Como lo hemos hablado, si yo tiro una cubeta de pintura a la pared, puede ser que salgan las meninas, pero sería yo muy afortunado, ¿no? Porque será muy difícil. Ahora, entre el mundo, así, entre el conjunto infinito de probabilidades que existen, ¿existe la probabilidad de las meninas? Sí, pero eso solo le interesa, ya saben, a la gente que se pregunta por qué son igual de infinitos la mitad de los números que todos los números y eso. Pero como no, aquí se acuerdan una población finita, diría el desequilibrio de Weber, es las cosas tienen que ver justamente con los cambios cromosómicos. Pero todo esto no tiene que ver con la dinámica evolutiva como tal, con las fuerzas de la dinámica evolutiva. ¿Cuáles son estas? Sí, la selección natural sí es la dinámica evolutiva. Y para él, el flujo migratorio es la dinámica evolutiva. De la dinámica evolutiva es pues la presión selectiva que se ejerza. Es decir, las cosas que tienen que ver con lo que él llama la fisiología de la naturaleza. Para efectos prácticos, toda la parte de la síntesis evolutiva que tiene que ver con genética es para él la estasis evolutiva. Y la dinámica evolutiva tiene que ver con la selección natural. Y entonces desarrolla un concepto crucial que es el tópico central de esta clase. Su concepto de plasticidad evolutiva, que voy a explicar después de que descansemos, pero recojamos un momento las cosas, ¿no? Primero, esta es una persona que supone que la teoría sintética es una teoría que no está completa, no supone que los mecanismos propuestos sean malos, y entonces se decide a revisar, pensando en eso, el texto de Dobzhansky. La idea central de Dobzhansky tiene que ver con dividir primero en niveles de variabilidad, de fijación y de discontinuidad. Así le preocupa a un biólogo evolutivo las cosas: variabilidad, fijación y discontinuidad. Si yo hablo con el pollo y Acuña y estos, pienso, ahorita voy a hablar de la primera parte, ¿sí me explicó? Ahorita voy a hablar de la estasis dobzhanskiana, porque ya sé que están interesados en fenómenos de la genética, ¿no? Si voy y hablo con mis amigos paleontólogos, digo, ahora voy a ponerme a hablar de la discontinuidad de dobzhanskiniana, porque sé que están hablando, seguro van a hablar de la especiación. Y eso lo puedo hacer porque Dobzhansky dice, a ver, primero que nada divide variación, primer nivel, fijación, segundo nivel, y diversidad. Entonces, en esas partes ve distintos asuntos. Él además quiere hablar de un problema central de la evolución, la plasticidad evolutiva, que vamos a tocar. La plasticidad evolutiva, digamos que esta sesión de hoy es una sesión sobre todo para no confundir la plasticidad evolutiva con los fenómenos de plasticidad que estamos habituados a hablar en biología, porque es importante que se distingan plenamente categorías distintas, sobre todo cuando se usan nombres iguales o intuiciones parecidas para imaginarnos el fenómeno. Pero, entonces si te fijas, este cuate procede, número uno, enunciando qué piensa que es la evolución. Esa es la parte, leyeron todo el texto, entonces les adelanto, ¿no?
número 1 dice, esto es la evolución para mí y en estas partes se debe de dividir. Luego, la estasis evolutiva y la dinámica evolutiva para distinguir un tipo de fenómenos de otros. Y entonces poder hablar de la plasticidad evolutiva. Y la tercera parte del texto es un texto que discute los picos y los valles adaptativos, el problema de la discontinuidad y la diversidad. El texto sí es un texto que tiene continuidad, es un texto que está pensado, justamente que está partido en 3 puntos importantes. ¿Cuáles son los mecanismos de variabilidad y las partes de la evolución en recipientes? Variabilidad, fijación, diversidad. Luego discute la plasticidad evolutiva y luego discute el problema de la diversidad y la discontinuidad. Es decir, lo parte en 3, porque partió en 3 el fenómeno evolutivo en general. ¿Soy claro? ¿Quieren descansar? Yo también. ¿Descansamos?